Buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente en nuestra clase 1, en este tema interesante del sistema de gestión de la energía. Bueno, y esta maestría interesante que también se desarrolla precisamente no solo en el tema del eje, sino está consolidada dentro de las políticas normativas de nuestro país. Y esta ISO 50000 que nos habla también y que se adapta a nuestras políticas de acuerdo a toda esta pirámide de artículos. Y bueno, entra en esta parte energética sobre el desarrollo de una política apropiada, la relación de acuerdo con objetivos y metas, y no solo que se persigue realmente por empresas, sino también a nivel país y proyectada a un nivel mundial, porque ¿qué es lo que esperamos como reservas o qué es lo que esperamos a un nivel mundial como resultados? Pero pues primero tendríamos que hacer esas mediciones desde nuestras trincheras para verificar cómo estamos actuando realmente en el presente, para saber qué tipo de mejoras podremos hacer con esa medición y tomar nuevos rumbos. Así que la comunicación se vuelve indispensable en este sistema de gestión, pues que está creado como la mayoría de nuestras normas en el ciclo de MI. Y en esta actuación, en esta revisión, en esta mejora, pues hay que ver qué tanta disponibilidad tenemos también de acuerdo al tipo de empresa, a nuestra filosofía empresarial en cuanto a las vías de política ambiental energética, precisamente para ver qué tanta amplitud podemos darle y sobre todo cumplir nuestros objetivos. En esta parte vamos a identificar esa unión, ese eslabón sobre nuestras filosofías empresariales y bueno, ya hemos hecho nuestro quehacer en la tarea 1, hemos reconocido cuál es la visión, el enfoque, la mira que tienen diferentes tipos de empresas a diferentes tipos de niveles y de acuerdo a esos objetivos perseguidos y a esas metas a donde quieren llegar, pues van a implementar una mejor base para llegar precisamente a esas palabras que tanto nos gustan como rendimiento, eficacia, optimizar esos recursos que ya precisamente tenemos cada quien en nuestra área. Así que tras este reconocimiento, pues estamos haciendo precisamente esta parte hacia la transición energética. Así que hay que mejorar de alguna manera ese rendimiento dentro de esa organización para esa energía que pues nosotros ya tenemos, ¿no? Esta transición energética pues son fases, conforman un proceso que va implicando un cambio en la matriz energética, terminando con la dependencia precisamente de los combustibles fósiles como petróleo, gas natural y carbón, pues que hemos reconocido a lo largo del tiempo y que hemos hecho algunos ajustes de variabilidad, ¿no? Y migrando hacia una matriz pues que no genere, que no exporte emisiones de gases de efecto invernadero. Así que esta transición debe garantizar esa sostenibilidad o esa sustentabilidad en nuestro país que va rumbo a una sostenibilidad económica nacional y profundizar la democracia, respetando el derecho de los pueblos precisamente y de territorios donde se va a generar o se va a consumir esa energía. Así que esta ISO 50000 establece ese marco internacional conocido para la gestión de la energía en esas organizaciones o en todas las que se están adaptando. Ese objetivo debe ser la mejora de su eficiencia energética, que con lo que se tenga
ya se pueda trabajar en la reducción de los costos, en minimizar su impacto ambiental, verificar el núcleo de esta norma para esa adaptación filosófica hacia la política energética. Un comprobante esencial que proporciona esa base estratégica sobre los principios rectores para ese manejo y esta palabra efectivo, ¿no?, que debemos planificar para la energía. México como país se ha comprometido a reducir un 22% de emisiones en gases de efecto invernadero para el 2030, ya estamos en el 2024. Entonces, cuando leíamos esos reportes, lo veíamos lejano y ahora estamos yendo a pasos agigantados, tratando de poner límites, de hacer mejoras, pero sobre todo a través de las mediciones para poder llegar a esas metas. Así que en este gas de efecto invernadero, a esa proyección, y quiere generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias. Bueno, ya entraremos en discusión un poco con esto, y en 2019, en el marco de Climate Commitment, México se adhirió como un país firmante a esa parte de la alianza, a esa ambición de recuperación de energía. Así que estamos comprometidos, ¿no? Porque a veces surgen esas preguntas, bueno, ¿cómo es que la empresa se compromete? Porque el país, bajo sus propias políticas, se ha comprometido a un nivel internacional, así que nos hace este compromiso a reelaborar esas contribuciones de manera nacional, y para hacerlas más ambiciosas, y lo más importante es la meta de emisiones netas cero para 2050. Entonces, ustedes y yo, ¿qué pensamos de esta meta que se avecina para el 2050? Paralelamente a todo esto, bueno, el sector energético tiene su propia agenda y pues parece ir lento o parece no ir en esta dirección, ¿no? Es responsable de más de la mitad de las emisiones del país, por ejemplo, en la parte de transporte, en la generación eléctrica, lo querramos o no, en discusión o no, seguimos usando hidrocarburos y de una importante cantidad de emisiones históricas en el planeta. Además, Petróleos Mexicanos como tal, documentado, es el más importante y está dentro del top 10 de las 90 a 70 industrias responsables del 52% de emisiones industriales a partir de la revolución industrial. Y bueno, es que la parte generacional evolutiva de la empresa para la producción de energía pues no puede parar. Cada vez somos más y necesitaremos esa gama energética para seguir subsistiendo y hacer esa base para precisamente la satisfacción, ¿no?, de todos. Aquí tenemos en la pantalla un proceso de planificación energética. No solo es planificar, sino ver con qué contamos. Así que hay que hacer una identificación de hechos, cómo estamos en la parte administrativa, cómo se adapta nuestra filosofía, cuáles son los temas necesarios dentro de las partes interesadas, ¿no? Ya también hablaremos de esas primeras partes interesadas. Por un lado tenemos entradas y también, por supuesto, las salidas, pero también tenemos revisiones. Y hay esa palabra mágica, analizar, y analizar significa estudiar, escudriñar. Como dirían los investigadores, pues desmenuzar totalmente, desnudar la empresa en la parte energética para poder planificar y bueno, gozar de las bondades de lo que ofrece, llamada como beneficios, que bueno, ya atacamos en nuestra primera clase. Entonces, todos esos cuestionamientos forman parte precisamente de la planificación energética. Y bueno, aquí tenemos otra diapositiva, entradas a la planificación, revisión energética
y resultados de la planificación. Y el último sería precisamente tener nuestros planes de acción. Por otro lado, tenemos que tener un desarrollo de esa política apropiada, esa política energética como una declaración ya formal hacia los compromisos, hacia los valores de la propia organización, pero en relación con la gestión de la energía, es decir, cómo estamos gestionando esa energía. Esta política pues establece los objetivos generales y las metas de mejora sobre el desempeño energético que la propia organización se esfuerza precisamente por ir alcanzando esas escalas de meta. Además, debe definir los roles, las responsabilidades dentro de la empresa para ir asegurando la implementación en todo el camino de sus fases, pues de manera evolutiva, pero también de manera efectiva del sistema de gestión de energía conforme a los requisitos precisamente de la norma de la ISO 50000. Y bueno, aquí tenemos algunos, y lo dice la lámina y lo dicen los manuales, esta parte responsable tanto de la CENER como de la CONUGO. Entonces, por un lado, se apuesta o se quiere apostar a esas energías limpias, pero que vayan de acuerdo con un comportamiento en la eficiencia energética. Hay muchos aspavientos, mucha controversia también sobre esta parte de las energías limpias, ¿no? Entonces, hay que escudriñar un poco más sobre ello. Ahora, por supuesto, el objetivo es optimizar toda esta parte de la energía, porque una empresa se tiene para obtener ganancias. Además, debe haber una diferencia entre la vieja economía lineal y entre la nueva economía circular. Y bueno, que también lo ponen a manera de esquema, cómo vamos a ir moviendo esos ejes para que se vuelvan dinámicos y no estáticos. Y verdaderamente siempre esa meta debe ser la rentabilidad para ir garantizando que la empresa se sustente por sí sola. Así que la implementación de un sistema de gestión de energía, de acuerdo a esa norma 50000, es una iniciativa voluntaria, debemos saberlo, y que puede llevar a cabo cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, de la actividad, del consumo energético, pero lo que sí es que debe garantizar esa correcta gestión de la energía en sus instalaciones. Así que todas las pymes deben de estar a sabiendas de ese impacto económico y de ese impacto ambiental, porque tiene correlación del uso esencial de energía eléctrica. Tan es así que esta maestría está solidificada no solo con el sistema de gestión de energía, sino con la 14040, ¿no? 14040, ahora unido a 14044, que unifica las anteriores, ¿no? Y que ve también esta parte de la energía en ciclo de vida. Y esa eficiencia energética surge para concientizar, pero también para actuar sobre el consumo racional del recurso energético, así como también pues para promover, como lo hemos dicho, con las energías limpias, pues nuevas alternativas de esta parte de generación. En este sentido, la eficiencia energética pues es un instrumento para poder obtener esos mejores resultados productivos, invirtiendo la menor cantidad de energía posible sin afectar a la relación que tenemos de ese ambiente que nos rodea. Y bueno, estamos verificando en esta lámina que hay que realizar mejoras, pero mejoras sistemáticas, de estudio, de profundidad, de rasgo. Entonces, eso nos va a llevar a esa adecuada gestión, administración de la energía que ya tenemos. Por supuesto que entidades tienen competencia, ¿no?, para mostrarnos puntos clave sobre el sistema de gestión de la energía. Y bueno, estas decisiones se basan precisamente en las empresas de acuerdo a la inversión, de los costes de ciclo de vida, como lo dice el punto 8, así que incluyendo precisamente el consumo de energía
pero también el mantenimiento. Recordemos que el mantenimiento en una empresa es del 80 al 90% automáticamente para ir sosteniendo precisamente pues toda la gama de fases de un proceso de la empresa. Así que los costes de inversión de un motor eléctrico pues solo representan alrededor del 3% de los costes de su ciclo de vida, mientras que el consumo de energía supone el 95%. ¿Cómo se puede traducir eso? Bueno, en un ciclo de vida de coste, pues lo que se puede realizar es decidir si se compra un nuevo motor o se decide seguir con él, darle mantenimiento unos años más. Entonces, es todo un estudio para verificar si verdaderamente vamos a hacer o realizar en su momento un gasto o una inversión para tener un retorno, un flujo de retorno que inyecte, que regrese a fortalecer la parte sustentable de la empresa. Recordemos que estos estudios, nuestra maestría, son precisamente todo 100% energía. Entonces, estamos viendo cómo regresar, cómo estabilizar nuestro flujo económico también. Y eso, bueno, habla de un buen sostenimiento, de una buena gestión de toda la energía. Entonces, dice ahí que debe ser impulsora de la implantación y de la mejora. Esa política energética pues va a establecer compromisos de la organización para ir alcanzando una mejora en el desempeño energético. Es un documento básico y esencial a la hora precisamente de que vamos a implantar esos puntos, ¿no? Entonces, ese sistema de gestión y en cualquier organización, siendo por tanto el punto de partida para la misma. Y bueno, esa política energética pues es la manera en que una determinada entidad o nuestro nicho laboral, generalmente un gobierno nacional, subnacional, pues decide conducir la producción y la distribución de un país. Y dentro de ese país pues está cada uno de nuestros nichos laborales en donde se tiene que hacer esa administración, esa gestión, esa actuación, esa revisión. Y entonces debemos decidir cómo se va a conducir la producción de la energía en nuestro sistema, cómo lo vamos a distribuir, qué preferencia le vamos a dar de consumo de energía. Así que, pues, esta política energética se puede llevar a cabo a través, pues, de legislación. Y por eso es que hay una rigurosa competencia en este ámbito. Y pues esto nos lleva también a diferentes directrices o incentivos para la inversión, pero también a estas directrices para el ahorro energético o la eficiencia energética, por supuesto también a impuestos, a elaboraciones de documentos, cumplimientos de planes energéticos a medio, pero también a largo plazo. Así que podemos reconocer que la energía es un fundamento, es un componente que va a ser fundamental en las economías modernas. No es algo que esté de moda, sino que verdaderamente está marcando la pauta de nuevos comportamientos en nuestra empresa. Una economía que funcione no solo va a requerir capital y trabajo, sino también esa energía va a ser para las actividades de fabricación, transporte, comunicación, agricultura, salud, vivienda, educación. Entonces, pues es una amplia gama y como diríamos, pues es un gran reto, pero hay muchas preguntas por contestar. Así que esta política se comunica, se hace comprensible, se debe hacer comprensible
a todos los niveles de todas las organizaciones. Así que se debe promover la participación, pero una participación activa, una participación de compromiso de todo el personal que conforma esa organización o la comunidad en donde nos encontremos, para que, bueno, esos objetivos energéticos que nos estamos estableciendo en su momento, pues se estén cumpliendo. Y en resumen, esa política energética en el marco de ese sistema de gestión sirve como un instrumento fundamental para impulsar la mejora continua del desequilibrio energético, para volverlo un desempeño energético de las organizaciones, que vayan proporcionando una guía clara, coherente para la toma de decisiones. Y así la acción vaya hacia la gestión, de manera como lo hemos comentado y está ahí en la pantalla, pues la parte eficiente de la energía. ¿Qué tanto estamos ocupando? ¿A qué reto es el que vamos a tratar de vencer para poder adaptar esa eficiencia energética en la empresa con nuestros planes y encontrar, ojalá que no solo una, ¿verdad?, muchas áreas de oportunidad para llegar a los beneficios que nosotros requerimos? No solo que queremos, sino que requerimos, porque los beneficios precisamente van a ir en escala de acuerdo a cómo estemos garantizando toda esta disponibilidad con una formación adecuada. Así que debemos alcanzar poco a poco un alto nivel de eficiencia energética. Y eso solo va a ocurrir, pues, identificando cómo estamos utilizando nuestra energía y, por supuesto, evaluando, haciendo nuestra línea base para ver posteriormente ese comportamiento. Así que eso es de lo que habla esa política energética. Y bueno, ya hemos comentado que el objetivo principal de esa política pues es proporcionar una dirección de estrategia. Y bueno, esa estrategia tiene que ser de acuerdo al tamaño de la empresa, si es proceso, producto, servicio, y bueno, cómo se establece como organización. Algunos de los objetivos específicos de esas políticas energéticas pues van a incluir una mejora del rendimiento energético, puede ser una reducción de los costos, también debe ser el cumplimiento normativo, debe haber una sostenibilidad y responsabilidad ambiental, una mejora de la imagen corporativa, también como lo hacen las grandes empresas, la promoción de la innovación, ¿no? Esa IDI, que es la investigación, desarrollo y la innovación de la que tanto hablamos, ¿no? Entonces, están conjuntadas todas esas partes para darle precisamente un potencial. Entonces, se utiliza en las empresas con varios propósitos fundamentales. Lo que le podría funcionar a Coca-Cola, a lo mejor queda grande para otro tipo de empresa, porque debe de ver primero si sus políticas están interesadas, si las altas gerencias tienen interés en esta conversión dentro del sistema competitivo. Y bueno, nos encontramos precisamente en esas discrepancias, ¿no?, del aprendizaje. Y sabemos que verdaderamente en otros lados ya hay una escuela de ello, ya tienen experiencias. Y por eso, bueno, debemos leer nosotros cómo les va a otras empresas que están adaptando estos nuevos sistemas, cómo lo han hecho. Entonces, hay ejemplos de política energética que van presentando o van mostrando en la página de sustentabilidad sus historias. Así que, bueno, hay que desarrollar una política verdaderamente apropiada para la empresa. Eso va a depender de cuántos departamentos tenga la empresa o si se quiere, para empezar, si se quiere integrar la gestión.
La primera muestra de una política como único sistema de gestión existente en una organización. Así que por otra parte, la segunda muestra es una política en el contexto de un sistema de gestión integral, que eso es lo que se está requiriendo ahora, ¿no? Que todo se conjunte para ser uno mismo en una sola línea. Y bueno, ya que todos utilizan precisamente el sistema Deming, o la mayoría de ellos. Así que esta propuesta va a mostrar esa política en el contexto ya de un sistema de gestión, decimos, unificado o integrado. En la planificación energética se debe tomar en cuenta ciertas generalidades. Por ejemplo, esta figura muestra un diagrama conceptual que pretende precisamente ayudar a entender el proceso de planificación energética. Este diagrama no representa los detalles, por supuesto, de una organización específica, es a grosso modo, pero es básicamente lo que se hace. Así que la información de este diagrama de planificación energética pues no es exhaustiva y puede haber otros detalles que sean específicos o algunas circunstancias particulares que pueden ser o no aplicables a la organización. Se enfoca en el desempeño energético de la organización y en los instrumentos para poder mantener y mejorar continuamente el desempeño energético. Hay estudios comparativos que pueden ser aplicables con uno u otros elementos siempre que se disponga pues la situación pertinente. Hay requisitos legales aplicables de manera internacional, de manera nacional y bueno, ¿qué decimos? Que nuestro país está verdaderamente comprometido. Algunas recomendaciones objetivas para la política apropiada, como asegurar, ya lo sabemos en las partes normativas, la disponibilidad de la información que tengamos. También, pues, ese compromiso de mejora continua, ¿no? Algunas veces que se hacen, pues, ciertas preguntas, pues, podemos decir que sí, cuando el estudio, pues, no lo repetimos cada 6 meses. Pero también debemos conocer que hay una serie de beneficios que se fundamentan precisamente en esta gestión. Pero debemos evaluar porque si no medimos no sabemos qué es lo que estamos mejorando, ni tampoco cuánto podemos estar mejorando. Y aquí hay un ejemplo de una identificación de requisitos legales para esta norma. Y algunos ejemplos de requisitos legales y de otra índole que se muestran a continuación. Eso va a depender de qué tan grande está la organización, de en qué región se encuentra la organización. Esta planificación energética consta, como todas, de su objetivo, de sus generalidades y, bueno, es una relación que se tiene entonces con la parte de los objetivos y metas hacia dónde vamos, ¿no? Y debemos conseguir. Parte de los indicadores es esta base de línea energética, vamos a hacer nuestros cálculos matemáticos y esta política energética pues debe de asegurarnos la disponibilidad de la información porque si no, ¿cómo vamos a tomar esa base de datos para ajustar nuestra línea y aseverar cómo podemos estar trabajando en cada mes? Las metas, por supuesto, deben ser reales, deben de ser a corto plazo, ¿no? Por eso hablamos de que sea coherente. Esos objetivos y metas deben de estar desarrollados por un equipo de gestión de energía. Entonces, los especialistas que escriben esta norma, pues aconsejan que pues tienen que estar preparados, ¿no? En la parte científica, en la parte de experiencia, pero nosotros como latinos, pues apenas nos estamos preparando y todos estamos compartiendo esta parte de la experiencia precisamente para ir de las mediciones a una función ya de alcance y de metas y objetivos. Así que es recomendable que los objetivos pues sean claros, que estén definidos en un tiempo, por supuesto, que los podamos medir, por eso estamos hablando de matemáticas, ¿no? Tienen que ser realistas, deben ser apropiados para nuestra empresa y debemos de llevarlos precisamente a esas palabras que podamos medir como eficiencia, eficacia, efectividad,
optimización. Y así, pues se tiene que hacer esa adecuada construcción. Así que tenemos que medir. Eso tiene que ser medible, ¿no? Tiene que ser muy claro. Tiene que ser acotado en el tiempo también para que se pueda cumplir, ¿no? Hay que tomar, por supuesto, diferentes aspectos. Y si no tenemos el personal preparado, pues hay que capacitarlo, hay que prepararlo para que se vaya relacionando, porque este sistema de gestión debe de ser documentado, debe de tener su archivo, debe de ser formulado, tiene que haber producción, trámites y también pues se tiene que preservar la historia de la energía. ¿Qué hemos hecho con esa energía o con esa capacidad que está generando nuestra empresa? Por supuesto que tiene que ver también la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Con lo establecido en la organización de acuerdo a los compromisos que se den. Este subsistema de gestión de seguridad en la información debe proteger los activos de información en todo el ciclo de vida, ¿no? Ya comentamos algo de ello y bueno, nuestros objetivos también deben ser coherentes pues de acuerdo a la política general de nuestra 50.000. Y esta meta pues se refiere a la cuantificación del objetivo. ¿Cómo lo vamos a medir? Debe de haber una medida para llegar precisamente al objetivo. Y todo se va a lograr con los planes de acción, así que debemos hacer una revisión de nuestra situación actual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Si ha tenido éxito o no? Por eso la comunicación se vuelve trascendental. Cuando creemos que lo tenemos todo medido, así como que estamos viendo la figura en movimiento, pues hemos calculado mal. Entonces, debemos verificar cuáles son nuestras barreras en nuestra propia empresa para la eficiencia energética. Si están fuera de nuestro alcance, dentro de nuestro alcance, estas partes de las barreras. Así que hay que tomar en cuenta los objetivos para considerar la disponibilidad de los recursos energéticos. Tenemos estrategias desde el 2020, vamos al 2030 y bueno, se habla de un 97% de electricidad para el 2050. Entonces, hay que verificar cómo estamos haciendo estas fases de punto a punto y demostrar dónde tenemos nuestros cut points para poder operar y poder comunicar y podernos organizar. Así que esa interpretación que nosotros le demos a los datos, pues tiene que ser una comunicación verdaderamente adaptable, efectiva, para dar importancia precisamente a la planificación que debe contestar estas preguntas que vemos en pantalla y muchas más. Así que el plan de la comunicación también debe contestar en cascada, en coherencia y con evidencias cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a verificar qué es lo que queremos comunicar y a dónde queremos llegar. Así que esa gestión es lo que estamos haciendo, pero ahora lo que vamos a hacer a través de todas nuestras respuestas que encontremos. Muchas gracias.